Bienvenidos a nuestro primer episodio de BHN Podcast. El día de hoy estoy con una pareja de arquitectos que me enorgullece poderlos entrevistar o poder platicar con ellos. Es Fabiola y Virgilio. Yo a Fabiola la conocí en el 2016, 2017. Uy, eso ya no me acuerdo. ¿No? Creo que la conocí como en el 2016. No sé si para ese tiempo estaba como recién saliendo de la universidad o... Recién, no, entonces es de más atrás. ¿Sí? Sí, a ver, no. 2014, no, 2015. 2015-2016. Sí. ¿Usted se graduó en qué año? 2013. 2013. ¿Y estuvo? ¿Y usted, Virgil? En el 2013 también, el mismo. ¿Sí? Fue antes, un poquito antes. Ya, yo pero... me gradué en diciembre y fue más despuespuesito después. Ya, ¿y ustedes se conocieron en la universidad o en el colegio? ¿Cómo fue que se Fue conocieron? en la universidad porque yo me atrasé en unas clases, yo iba un poquito más ¿Se adelante. aplazó entonces? Entonces ya iba un poquito atrasado con cierta parte de rama de las clases. Entonces Ajá. ahí en eso la conocí, ahí estaba ella. Entonces ahí me discipliné un poquito en hacer tareas. Oh, Después creé un monstruo porque después él era más Aplicado. que yo, entonces ya había ahí. había Nos conocimos como competencia ahí. ahí se dio con nosotros. Y ya fueron 5 años de novios y 7 de casados ahorita, ¿no? Oh, sí. Tienen bastante tiempo, ¿no? Pero no se graduaron juntos, o sea, ¿son la misma promoción? ¿Cómo es el tema de graduaciones de arquitectura? ¿Es así por promociones? ¿Tienen nombre? ¿Y cómo es? ¿Sí? Sí. Sí, es promoción por el año y hay quien vaya saliendo. Entonces, en este caso, yo el que era un poco más viejo, Ajá. salía primero. Ya. Entonces, ahí después vino Fabi. Pero Y creo que después fue después de mía, en, qué sé yo, en menos de 6 meses ya estaba. Más o menos. Fabi. Sí. Ya, ¿y a ustedes les fue fácil, digamos, o tenían las facilidades, digamos, para estudiar? ¿En qué universidad estudiaron? Si tenían los recursos, si sus papás los apoyaron o trabajaban y estudiaban. ¿Cómo fue el proceso de ustedes? Bueno, yo creo que en eso, y creo que hablo por los dos, Ambos gracias a Dios, pues sí tuvimos el apoyo de nuestros padres, con esfuerzos, obviamente. Creo que ambas familias pues nos apoyaron dentro de lo que pudieron. Estuvimos en la Católica, la Universidad Católica de Honduras. Bueno, yo primero estuve en la Autónoma, pero estudiando otra cosa. Pero porque no hace así como como un Eso, episodio no me lo pongan eso. como un episodio que no quiso vivir, ¿o qué? O sea, no estaba decidida a estudiar arquitectura en un inicio. No, al inicio yo estaba así como arquitectura, ingeniería química. Por ahí también pensé en medicina. Oh, sí. Pero medicina además era como por presión de mi papá. Ajá. Entonces, al final pensé primero en ingeniería química. Ajá. Entonces entré a estudiar ingeniería ¿Que química. va relacionado con medicina o no? ¿O No, tiene que ver no, otra cosa? Son cosas diferentes. Ajá. Entonces, ya estando en ingeniería química, pues me di cuenta que no era lo mío, ¿verdad? O sea, no me gustaba. En realidad no me gustaba la carrera. Al inicio creo que la estudié como por cómo se escuchaba, ¿verdad? Ingeniería Por el nombre química. atractivo, ¿no? Sí, Ajá. ingeniería química. Entonces voy a ser ingeniera química. Entonces ya definitivamente lo descarté y dije, pues vámonos con arquitectura, que es lo que me gustaba en realidad. Entonces, digamos que esas dos carreras o ese episodio le sirvió para determinar o conocer en realidad qué es lo que quería estudiar, ¿no? Correcto. Digamos que no fue tiempo perdido, ¿no? Sí, Sí. correcto. Y como mi hermano es arquitecto también, entonces ya estudiaba arquitectura, ya lo miraba, entonces también en parte me influía el cómo voy a estudiar lo mismo que mi hermano, ¿verdad? Entonces vámonos por ingeniería química. Pero después ya me encarrilé. Ya. Sí, hizo las paces con esa idea de que hubieran dos arquitectos en la familia, ¿no? Exactamente, sí. Y en su caso, Virgilio, ¿cómo...? O sea, desde que ya estaba en el colegio, bueno, cuando estamos en el colegio no tenemos como esa incógnita o esa indecisión. Yo creo que a veces lo veo yo así, son decisiones bastante importantes en la vida y uno todavía no tiene la edad o la madurez todavía para tomarlas, ¿no? Y por eso a veces nos encontramos en esa situación de qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar.
en su caso la tenía claro ya desde el colegio o empezó a aventurar también en la universidad a ver con qué se sentía más identificado? Fue en la parte del colegio, terminándolo, donde ya yo miraba a mi tía, que ella trabajaba con unos arquitectos, entonces ella estudiaba arquitectura, y yo siempre la miraba haciendo esas maquetas y haciendo, también me gustaba. Yo le empecé a ayudaba a hacerle maquetas, después empiezo a ayudarle a trabajar digital ahí en las computadoras. Entonces se me facilitó ir haciendo lo de la computadora. A veces yo le ayudaba en unos ciertos planos, los más fáciles que son como instalaciones, pero ella me daba todo. Haceme esto, como dibujante. Entonces ya a mí me facilitó y me gustó. Dije, me gusta esto, me gusta. Entonces ahí entré ya. Dije, yo voy a estudiar arquitectura. Entonces a mí sí me hizo más fácil, la verdad. Y ya usar las cosas que usaban desde antes, que esos chinógrafos, con los nombres que se ponían, con el chinógrafo, con las reglas, así. Entonces era más complicado, más tedioso, pero sí, eso creo que le gusta más a uno, hacerlo así, más manual. Digamos que no somos tan viejos, ¿va? Pero, o sea, ustedes vienen... Eso iba a decir yo, porque yo no hice esas cosas. Porque últimamente los planos se trabajan totalmente digital, ¿va? Ahora ya no hay que una maqueta, que eso ya no se hace. Correcto. ¿No? Pero usted en sus inicios, digamos, o fue lo que lo motivó a estudiar arquitectura, es que trabajó en eso manualmente, ¿no? Trabajando en las maquetas. Siempre en las clases en la universidad le enseñan a uno desde los inicios, siempre hay dibujo, hay todo, pero sí traía yo eso ya que me gustaba y que me gustaba un poco dibujar, entonces decía, por ahí voy bien, digo, y la verdad que ahora sí me apasiona lo que es diseñar y lo que es en la construcción. A mí me gusta andar ahí en la parte de la construcción, lo que más me gusta. ¿Te gusta más estar ya aplicando lo que ver exactamente lo que la ejecución? Ya la ejecución de lo que estamos haciendo, ver la obra, eso es lo que a mí me gusta. Ya. Pero ya vamos a hablar más a profundidad de ese tema, pero yo quiero, en alguna ocasión creo que a Fabiola le escuché y quiero que lo comenten hoy. Ese cambio de salir de la universidad, o sea, ¿con qué mentalidad sale un arquitecto o un graduado al mundo laboral? O sea, uno va con qué idea, que uno cree que las tiene fácil allá afuera porque ya tiene un título, o cómo fue en su caso, cómo lo han sentido. Mire, realmente a mí me hubiera gustado contestarle de que sí, de que yo salí, quiero comerme al mundo, voy a ganar aquí, voy a ser famosa arquitecta, pero lamentablemente aquí en nuestro país no es así. Creo que y creo que también viene de lo que nos inculcan o de lo que nos hacen creer, ya uno va con la mentalidad de que lo que uno encuentre va a ser bueno, o sea, lo que a uno en la oportunidad que le den de trabajo es bueno. No importa cuánto se gane, no importa cuánto lo exploten, es bueno. O sea, y uno tiene que estar agradecido. Perdón, pero esa idea o ese concepto se los implantan, por así decir, en la universidad o en la sociedad, ¿cree usted? En la sociedad. En la sociedad. En la universidad, pues, no, creo que igual, o sea, no es como que, creo que en la universidad fue el lugar donde menos inculcaron algo de que esto les va a pasar, digamos que en la educación universitaria está más enfocada en enseñar temas técnicos propios de la carrera, pero no a situaciones de la vida real en las cuales se va a enfrentar un graduado saliendo. Correcto, ¿no? Sí, creo que se enfoca más en lo académico que en lo que es la realidad. Y creo que nos pasa a todos, o sea, todos pasamos de estudiar a la realidad así bien drástico, ¿verdad? A meter currículums por todos lados, a que pidan experiencias, a que uno ya se mire menos, entonces uno ya le pagan menos, entonces, pero igual uno tiene que estar agradecido y conformarse, por decirlo así. Porque es lo que se espera, ¿no? Es lo que se espera. O sea, digamos que uno viene con unos estándares bien altos de la universidad, que piensa que puede aplicar a dichos puestos laborales, pero ya en la realidad como que uno va bajando esos estándares y se viene como la misma necesidad, ¿no?, de trabajar y de poder generar ingresos, lo hace tomar un puesto, un trabajo que no está del todo bien, pero con tal de ganar experiencia y salario, pues al final pues uno lo que quiere es independizarse. Pero, por ejemplo, le pongo el ejemplo ahora, hoy por hoy. Nosotros, pues, gracias a Dios,
tenemos un estudio de arquitectura que hemos formado y que nos atrevimos a hacerlos por circunstancias de la vida, o sea, que salimos y dijimos que hagamos lo propio. Pero si yo hubiera tenido esta mentalidad al momento que me gradué, creo que lo hubiera hecho desde el inicio, o sea, desde que me gradué. Pero a veces esa mentalidad social, podríamos decirlo, nos detiene un poco. Pero en realidad uno puede comenzar desde cero así, con lo propio, o sea, sin miedo, por decirlo así. Pero uno se crea ese miedo en que no lo van a contratar porque tampoco tiene experiencia. Sí. O sea, ya individualmente, o sea, no voy a tener un cliente porque no tengo la experiencia. Y en realidad no es así, o sea, es aventarse y empezar y empezar y empezar. Sí. Es más bien es más complicado o más frustrante cuando uno lo empieza un poquito más adelante, porque ya más adelante uno ya tiene esa experiencia y ya quiere como ver resultados, ¿verdad? Sí, sí. Y quizás cuando somos recién graduados, vamos a tener esa paciencia. Es como lo veo yo ahora, ¿verdad? En ese momento no lo vi así. En ese momento era, necesito un trabajo. Sí. O sea, necesito trabajar, necesito pues retribuirle a mis padres lo que han hecho por mí, necesito aportar a la casa, no puedo estar aquí en la casa haciendo nada, o sea, ya no tengo la excusa de que estoy estudiando, no, necesito un trabajo. Ya. Y creo que sí lo hubiera hecho desde antes. Sí, pero eso, digamos que lo puede ver con claridad en este momento, ¿no? En ese momento. Porque ya transcurrió o ya pasó, ya transcurrió ese camino, ¿no? Ya transitó ese camino, perdón. Pero en ese momento, ¿será que, claro, la falta de experiencia, ¿no? Y ese condicionamiento, tanto en nuestro entorno como personalmente, ¿no? Claro. Que si voy a dar el ancho, que si la experiencia, que... Pero en esos trabajos que tuvieron previos a emprender su propio proyecto, ¿sienten que les aportaron algo relacionado a lo que están haciendo ahorita o definitivamente fue tiempo perdido, Virgilio? Siempre es experiencia todo. Entonces, desde el primer trabajo hasta el último, siempre va a ser una experiencia. Siempre va a agarrar uno las cosas buenas. Al final yo siempre agarré las cosas buenas. Habían unas personas que eran muy buenas. En el primer trabajo que me acuerdo yo, y había unas personas muy buenas y uno aprende lo bueno. Como habían cosas malas, uno todo lo aprende. Sí. Entonces al final todo es experiencia, ¿no? Es experiencia, sí. Aunque sea que estuvo uno 1 año, 3 años o meses, siempre va a aprender algo. Entonces yo sí lo veo. Siempre se tiene que aprender en algo. En cualquier parte que sea uno, siempre se aprende. Siempre hay algo rescatable, siempre. ¿no? Y sí ha funcionado muchas cosas y hay algunas cosas que uno hasta las aplica, pues si son unas que funcionan, entonces uno las aplica. Sí, uno las hace propias, ¿no? Pero ese primer trabajo que usted tuvo fue relacionado a la arquitectura, ¿fue en la construcción o fue...? Sí, fue arquitectura. Era, al final, al inicio era como casi que hacía uno de todo, pero sí era dibujante, presupuesto, y después ya me metieron un poco más en la construcción. Yo creo que ahí fue como me fue gustando un poco más esa parte. Entonces yo fui agarrando experiencia en esa área. Y sí me gustaba estar viendo todos esos procesos, pues, y aprender, pues. Uno aprendía, había un ingeniero, parte de ingenieros que eran buenos. Entonces uno aprendía de ellos. Entonces uno aprendía las cosas buenas. Entonces ustedes, cuando deciden formalizar su relación, ¿no? En casarse, ambos todavía estaban trabajando en empresas diferentes. O ya tenían la idea de emprender su proyecto personal como pareja o cómo sucedió eso? No, cuando nos casamos ambos trabajábamos para empresas diferentes. Sí. Como surge es que nosotros nos vamos un tiempo del país, nos fuimos 2 años fuera del país a intentar pues otros horizontes, ¿verdad? Ya. Pero en eso vino la pandemia. Y eso nos truncó, pandemia, sí, nos truncó el seguir adelante, pues, en otro país. Entonces tuvimos que regresar y siempre lo dijimos cuando nos fuimos, o sea, nos vamos y lo peor que nos puede pasar es regresar. Y que regresar no es malo. Sí, o sea, correcto. Jamás es un fracaso, porque nunca lo hemos visto como un fracaso. O sea, fue como una oportunidad que se nos dio, la tomamos, no funcionó y regresamos pues a lo nuestro. Pues. Claro. Sí. Entonces, siempre dijimos, si nos toca regresar, no vamos a trabajar para nadie más.
vamos a nosotros a hacer lo propio. Entonces, y empezar con arquitectura, que incluso primero veo arquitectos y comenzó allá, que a donde nos fuimos fue a España. Entonces comenzó en España porque más que todo Virgilio hacía la parte de renderizados. Sí. Entonces veo arquitecto, ¿verdad? Él, Virgilio Ordóñez. Veo por el nombre del apellido de Virgilio. Por el nombre de Virgilio. Entonces veo arquitectos porque se ofrecían lo que era renderizados. Entonces, así fue como empezó Veo Arquitectos. Entonces, cuando nos toca regresar, pues entonces dije, bueno, yo ya vamos con lo propio, yo me subo a esta barca y por eso Veo Arquitectos. O sea, yo estoy ahí en la S, pero estoy. En la S, ahí en al la final. S, pero estoy. Entonces, así fue como empezó Veo Arquitectos. Y ahora, pues, nos unimos, ya somos un equipo familiar también, que es satisfactorio también emprender y crecer en familia. Entonces ya somos un estudio de arquitectura, estudio VO, siempre conservando como de lo que fue la esencia de donde partió. Sí, y pues ahora tenemos también la parte de bienes raíces, la parte de diseño, arquitectura, construcción, la decoración de interiores. Y entonces es como, tratamos de dar como una asesoría del todo, pues de dónde se comienza, desde la elección de un terreno, que no solo es como la parte de vender el terreno, sino también la asesoría de nosotros como arquitectos, de que ese terreno le conviene más, no, y así vamos. Entonces es la idea que creamos. Ya, sí, digamos que es todo complementario, ¿no? Y digamos, una vez que inician, entiendo con lo que me contó ahorita, entiendo que se casan, se van para España buscando un nuevo horizonte, y estando en España, a Virgilio se le ocurre o tiene la idea de empezar con Veo Arquitectos, pero dando un servicio de diseño renderizado nomás. Ese fue el inicio, ¿no? ¿Y cómo se le ocurre a Virgilio, estando en un país donde no es el suyo, y empezar a tocar puertas para trabajar de esa manera? ¿Cómo surge esa idea? Pues por lo mismo, se tocan puertas y como está uno en otro país, entonces es más complicado. Ya uno allá, ya el título de arquitecto casi ya no existe. No tiene digamos, el estatus que tiene acá en Honduras. Ya no existe, ya no es que soy un ciudadano. Sí, no es que soy más, ¿verdad? Pero sí ya tengo un título por lo menos. De allá no tenía nada, estoy normal. Sí. Entonces es como si no he estudiado. Pero no se toma, digamos, en el caso personal, no toma en cuenta el título porque está en un país diferente, digamos, pero no es porque el título no vale, porque lo que estudió sí vale allá, ¿no? Claro. Pero claro, más que todo por la situación legal que ustedes tenían en ese país, ¿no? Correcto, entonces ahí en esa parte bueno, estábamos en un proceso legal. Sí. No era que estábamos tan ilegales, ¿verdad? Ya, claro. Estábamos en un proceso legal que se interrumpió por la pandemia, pero mientras se hacía, pues. Ajá, digamos que mientras ese proceso legal está en su desarrollo, digamos que lo profesional que uno tiene no cuenta, digamos, ¿no? Como para buscar un puesto laboral en otro país. Entonces uno lo que busca siempre es seguir trabajando de lo mismo. Sí. Al final siempre hay circunstancias de que uno pasa, de que hay otros trabajos y tiene que tomarlo. Al final es la vida. Entonces había una parte de que miraba yo un youtuber que él reside allá en España, entonces él renderiza. Entonces su historia es así también, viene de Brasil y se fue a España y empezó así. Entonces dije yo puedo hacer lo mismo, dije yo puedo aventurarme y aprender lo que le enseñaba. Entonces ahí empecé yo a ver videos, al final él tenía un curso, entonces yo lo tomo. Entonces tomé la decisión, voy a tomar el curso, el curso es muy bueno, entonces ahí yo aprendo muchas cosas. Entonces conocemos así entre varias salidas, conocemos a una interiorista ya que estábamos en Valencia. Entonces ella nos da la oportunidad de empezar a hacerle renderizado y de ahí empezamos los dos. Entonces los dos teníamos comunicación con ella y hacíamos trabajos con ella. Y entonces estaba ya empezar lo bueno, como decimos nosotros siempre, empezamos en lo bueno y vino la pandemia. Entonces ahí nos regresamos.
ya no se podía mantener, ya no se podía. Entonces ella tenía ya más personal, estaba haciendo más personal cada vez más, porque le salían proyectos, más que todo eran remodelaciones, pero hacía bastante trabajo, la verdad. Entonces sí, ya no resultaba. Para ella no le resultaba ya en la pandemia. Entonces nosotros por eso dijimos, nos vamos y hacemos lo de nosotros. Buscamos que... Sí, es que todo se complicó, no solo fue que perdimos el trabajo, sino que también la parte legal la negaron. Por cuestiones de pandemia, creo que entendemos, o sea, era más fácil decir que no a varios casos. Y entonces uno de esos casos fuimos nosotros. Entonces, si continuábamos, ya era de una forma ilegal. Algo que ustedes no querían. Algo que nosotros no queríamos porque más que teníamos, la oportunidad con este interiorista que se dio, o sea, nosotros estábamos legales, o sea, teníamos nuestro permiso laboral. Pero no ya se renovó, digamos. Exactamente, ya no se podía renovar, ya no dieron la oportunidad, entonces decidimos o nos quedamos aquí viendo qué hacemos o volvemos y hacemos algo en Honduras. Ya. Y cuando retornan ustedes a Honduras, que fue después de pandemia o en medio de pandemia. Ya todavía estaba la pandemia. Todavía. Sí, digamos que en esos salvoconductos que habían, ustedes agarran el vuelo de regreso. No, ya se habían abierto, sí, ¿verdad? Ya estaba más normalizado. Ya estaba más normalizado, o sea, ya se hacían viajes y todo. Ahí es cuando regresamos nosotros. Estaba como más, ya había como más información de la pandemia, que antes uno andaba todo tapado por todos lados. Ahí ya estaba uno, ya sabía cómo era. Ya había. Ahí es cuando ya se sabía cómo era, entonces así ya decidimos mejor ir. Mejor regresar. Y cuando ustedes regresan, a su ciudad natal, los dos son de Tegucigalpa. Correcto. Entonces regresan acá y no, digamos, a retomar, ¿no?, la comunicación con todos sus contactos, pero ya con la idea bien plantada de que iban a iniciar o a seguir con el proyecto que habían empezado en España, ¿no? Sí. Y cuando ustedes ya emprenden, ¿no?, ese camino como pareja en ese proyecto, ¿cuáles son los primeros obstáculos que ustedes sintieron nos suele suceder, ¿no?, como seres humanos, que a veces nos ataca la duda que si va a funcionar y si no, y si voy y si no voy? Pero ya en la práctica, ¿en qué cosa o con qué obstáculos se encontraron ustedes que se les hizo difícil? Yo creo que al inicio la experiencia. La experiencia, pero no de nosotros como arquitectos, porque como arquitectos pues ya teníamos experiencia, sino como empresa como tal. ¿Me entiendes? O sea, la gente siempre pregunta qué proyectos tienen, qué proyectos han hecho. Sería como un catálogo entonces que no había, ¿no? Ese currículum como empresa que no teníamos. Entonces creo que fue la parte más complicada al inicio. Y creo que a todos les pasa, a todos los que estamos en esta rama, a todos nos pasa. Todos quieren iniciar, todos iniciamos. Al final casi todos, la mayoría piensa hacer lo suyo, que es lo que uno quiere, y siempre se encuentra con ese primer bache. Esa barrera, ¿no? que sí, porque no hay una referencia de... Correcto. Digamos, si yo soy un cliente y quiero construir mi casa y me acerco a ustedes, digamos que lo que va a respaldar o lo que va a afianzar un poco la confianza es ver qué es lo que han hecho, ¿no? Cuáles proyectos han desarrollado. Y si no tienen ninguno, entonces queda más que todo en depositar mi confianza, digamos, y mi dinero en alguien que no conozco, que no tiene proyectos, pero que, digamos, me convencieron con su forma de presentarme el proyecto, con su forma de expresarse, con la confianza que inspiran. Entonces, digamos que las herramientas, las que tenemos o las que tiene un emprendedor al momento de iniciar un proyecto es la confianza con la cual se va a presentar en el cliente, ¿no? Para poderle demostrar de que tiene la capacidad de poder desarrollar lo que él necesita, ¿no? Correcto. Y una vez que empezaron a tener sus primeros proyectos, lógicamente la confianza aumenta, vaya, ¿cómo estructuran, digamos, ya la empresa? ¿De qué manera la desarrollan? ¿Quién se encarga de qué parte? ¿Quién hace la otra parte? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo encontraron esa línea de trabajo, ¿no?, en la que la fluidez es natural? Sí.
Pues yo creo que así tal cual como lo acaba de decir usted, la fluidez es natural. Ajá. Como si incluso aquí en lo que hemos estado hablando, ya Virgilio ha dicho que le gusta la construcción y no sé qué. Ajá. Entonces, y a mí no me gusta la construcción, o sea, sí me gusta, pero de cierto punto en adelante. Ajá. Entonces creo que incluso por eso creo que formamos un buen equipo, porque a mí me gusta la parte de la diseño y la de acabados. Ajá. O sea, entonces nos encargamos de eso. Creo que siempre estuvo como bien definido, como que naturalmente... si natural se iba dando de que este es mi fuerte o lo que más me gusta, y Virgilio este es su fuerte y lo que más le gusta, entonces como que nos complementamos. Ya. Siempre lo hemos dicho así, primera vez que lo decimos públicamente, Sí. pero así como entre la familia y eso, siempre lo hemos dicho que nos complementamos muy bien en esa parte. Porque por decir, aunque suene feo, lo que no me gusta a mí le gusta a Virgilio, y lo que no le gusta a Virgilio pues, me gusta a mí. Ya. Entonces, sí, creo que fue natural que se dio y empezamos así. Naturalmente, por ejemplo, la parte de los clientes también se me da un poco más a mí. Entonces, tratar con ellos. Hablar y preguntar, entonces se me da un poco más a mí. Virgilio lo hace y creo que a medida hemos ido avanzando cada uno en esas áreas, más bien nos hemos fortalecido. Ya, creo que hasta en eso, pues en el trabajo, él me fortalece a mí en esas partes que yo no estoy floja o no me gusta o no tuve la experiencia que él tuvo. Sí. Y yo pues lo he complementado en otras cosas que sí yo he tenido la experiencia y él quizás, ¿no? Entonces digamos que usted se encarga de la parte de diseño, sí. ¿no? De la obra, el inicio, ¿no? Después él pasa a la parte de ejecución, todo lo que es obra gris, y después cuando viene la parte de acabado vuelve a entrar usted en acción. Sí. Yo tengo una incógnita que, bueno, ustedes que están relacionados con la construcción directamente, que nosotros también estamos en la construcción, pero nosotros vamos como tienen que entrar ustedes primero para poder entrar nosotros. Sí. Y yo creo que, no sé si es cuestión de cultura o de falta de cultura, pero aquí en Honduras, ¿cómo han sentido ustedes el acercamiento o cuando una persona quiere construir? O sea, ¿qué tantas personas buscan un arquitecto o la mayoría tratan de hacer ellos la obra o buscan directamente con un maestro de obra? ¿Cómo han sentido ustedes ese actuar, digamos, de la idiosincrasia del hondureño en ese tema? Pues por lo general buscan con quién más hacerlo. O sea, esa es otra problemática. A veces también la parte del diseño aquí en Honduras se ve como si fuera lo menos. Entonces, como innecesario. Como el dibujito. El dibujito. Que tanto nos ofende a los arquitectos. O sea, haceme el dibujito. Normal, esa es como la forma de expresar que quiero planos, dibujito. El dibujito. Entonces, la gente ¿Y usted lo qué ve le así. dice? ¿Planos quiere usted? ¿Y usted qué le dice? No, diseño, porque incluso no es ni los planos. Porque a veces, que es algo que debería de saber los planos, lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona que aprenda el programa lo puede hacer y sea dirigido obviamente por la persona que lo sabe, ¿verdad? Sí. Y que le diga, haceme esto y esto, eso se sabe hacer. Sí, digamos que alguien puede aprender a hacer planos y no necesariamente tiene que ser arquitecto. Correcto. Entonces, con tal maneja el programa y se deje guiar, ¿verdad? Por la persona, pero tampoco van a empezar a decir que cualquiera ahora va a hacer el para plano. No malinterpretar que no se malinterprete. Entonces, empezando desde ahí, la gente ve como el dibujito y al final creo que es la esencia, pues, porque sin diseño no hay nada, no hay proyecto. Entonces, la gente lo ve primero como un dibujito. Si tiene un precio, tiene un costo, la gente cree que tiene que ser bajo. El dibujito tiene que ser barato. El dibujito tiene que ser barato. Entonces, y la construcción, y digamos. Si ya tengo el dibujito, me lo hace el maestro. El maestro o mi albañil de confianza, el de toda la vida, que no digo que está mal. Que está mal, porque al final nosotros también como profesionales aprendemos mucho de esas personas. Sí, por el bagaje, ¿no? El recorrido. Sí, por el recorrido, por la experiencia, porque ellos son los que están ahí, lo ven, lo hacen. Sí.
¿Me entiende? Entonces, detectan hasta errores, pues, Sí. porque a veces lo que uno plasma en un papel no es lo mismo ya verlo ya en la acción. En la realidad. En la realidad. Sí. Entonces, yo no estoy diciendo que está mal, pero a veces la dirección que uno puede dar, el conocimiento, el resolver ciertos problemas, o sea, a veces no es lo mismo, pues. Sí. No, Digamos que viéndolo desde su punto de vista, el arquitecto no está peleado con el maestro de obra. no, al contrario, No, no. pero a mí siempre me gusta más bien ir de la mano. Y Sí. creo que nosotros tenemos eso también siempre con las personas que trabajamos, siempre le decimos cualquier cosa, comuníquenoslo. Ajá. Y lo vemos y Sí. lo analizamos, porque yo no desvalorizo la experiencia que ellos Que tienen he adquirido, y sí. que han adquirido, Sí. que a veces puede ser hasta más que la mía. Sí, claro. Entonces, por eso siempre nos gusta escucharlo, siempre Sí. nos gusta saber cómo lo resolverían, cosas que se dan dentro de la Sí. construcción, ¿usted cómo lo haría? O sea, porque a veces uno aprende ahí o dice, bueno, o conjugamos las ideas. Sí. Sí, está bien por ahí, pero también podemos hacer esto. Ok, digamos que el proceso para interactuar con un cliente que se está acercando con ustedes por primera vez, digamos, vamos a hacer el ejercicio, que yo soy un cliente que quiero construir mi casa y yo no los conozco, ¿no? Y yo me acerco y les digo que quiero construir una casa. ¿Qué sigue? O sea, yo tengo que mostrarles el terreno, les planteo qué es lo que quiero. Luego, ¿qué sigue? Tiene, digamos, esas reuniones previas, ¿no? Tienen algún costo. Antes de empezar a trabajar en el dibujito, ¿no? Ustedes me dicen, le va a costar tanto. ¿Cómo en realidad, en la práctica, cómo es que funciona? Bueno, ahora con nosotros, con BO Arquitectos by Studio Bob, cuando el cliente se acerca a nosotros, lo primero que hacemos es ver si ya tiene el terreno, Ajá. si ya, como llevamos la parte de bienes raíces, si ya está precalificado, o sea, si no, fondos pues... propios, o es con banco. Ajá, sí. Ajá. Aparte de ahí. Son como los previos, ¿no? Sí, Eso es lo o primero. sea, porque con nosotros, pues, como tenemos esa asesoría también, entonces, ver, cuando ya pasamos eso, si ya se tiene el terreno, si ya, o ya se le consiguió el terreno, si ya se precalificó, pues, primero que nada, presupuesto. Ahora, ¿verdad? Porque nos marca bastante el presupuesto. Ajá. Luego, reuniones con nosotros, saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cómo lo quiere, Ujú. qué estilo prefiere. Ajá. Y cosas así. Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Muchas ¿La mayoría de veces? La mayoría de veces. O a veces creen saber lo que quieren Y no lo saben expresar. y no lo saben expresar o realmente no lo saben. Ajá. O sea, creen que lo saben, pero Sí. no lo saben. Entonces ahí sí nos encargamos nosotros, tenemos reuniones con ellos, las hacemos presenciales, las hacemos vía Zoom, ahora Sí. con la tecnología también. Claro. Virtual. También las hacemos virtual, sí, Sí. ¿verdad? Di promoción a Zoom. No nos pagan eso. Eso no. Eso no lo ponga tampoco. Entonces, pues nos reunimos con el cliente. Eso no tiene ningún costo. O sea, nuestras asesorías previas a saber sus necesidades, a saber qué es lo que necesita, eso no tiene ningún costo. Ajá. O sea, el costo entra cuando ya dicen, ok, con ustedes. Ajá. Entonces, nosotros nos estamos enfocando actualmente en que sea un diseño personalizado. O sea, que sea de acuerdo a sus necesidades, Ajá. a su presupuesto, a lo que necesita. Ya. Entonces, ahí Con damos- eso le hacemos nosotros la cotización y ahí decide si... Ajá, si está- pero, ok, cuando digamos, ya estamos claros lo que el cliente necesita, usted ya lo escucharon, usted ya tienen clara la idea de todo lo que involucra el proyecto, el presupuesto es solo por la etapa de diseño o también el presupuesto va con toda la ejecución de la obra. ¿Qué incluye ese presupuesto? ¿O va en secciones? ¿Cómo se maneja esa parte? Bueno, ahí nosotros hacemos la parte del diseño. Esa tiene un costo. Ajá. Pero si nosotros, bueno, siempre el cliente, tenemos nosotros ahora digamos el cuidado, la prevención, de que a veces nosotros hacemos el diseño, nos pasó antes, a los inicios, que era lo que pasaba, Ajá. hacíamos los diseños y después nos decían que no construían con nosotros y ya tenían el diseño.
Y sin cobrar. Y sin cobrar, Y sin porque cobrar. nosotros sí lo hacíamos. Ajá. Antes, Cuando empezaron a trabajar, así lo estaban. Muchas veces. Uno va aprendiendo. Muchas veces. Sí. Es que uno aprende los golpes, ¿no? Sí. Entonces uno va aprendiendo. Entonces ahora, por eso vamos un monto por el diseño. Ajá. Si sabemos que se va a construir, que esté interesado, pues hacemos un monto que ahí vemos cómo lo arreglamos. Pero sí después, ya la ejecución, ya es el mero presupuesto, pues lo que es. Y ahí meramente son como los honorarios en parte del diseño. Pero sí tratamos de hacer de una manera como justa. Al final, con lo que está con el colegio del arancel, pues nada que ver, ningún arquitecto va a cobrar como el porcentaje que aparece ahí. Lo que debería de ser, nadie lo cobra. Nadie. Todo cobra menos. Menos, Sí, mucho menos. Se te cobra mucho menos porque no lo van a pagar. Ajá. Al final son montos que se ven demasiado excesivos y no lo hacen. El mercado, digamos, no está en esos parámetros, digamos, Correcto. que tienen estipulado el colegio de arquitectos, ¿no? Lamentablemente, ¿verdad? Así es. Lamentablemente. Sí, O sea, lamentablemente los parámetros están mal o lamentablemente el público, digamos, en general no puede pagar esos valores. Lamentablemente el público, no sé si es que no se puede, sino que no se valora como tal. Ajá. ¿Me entiende? Entonces, lo que hablábamos, o sea, lamentablemente no tenemos esa cultura aquí de ver un diseño como algo que vale. Sí, lo que está ahora es que lo ven muchas personas y lo ven la mayoría es que el arquitecto es el que diseña y nada más. Y nada más. Ajá. Entonces, por ejemplo, digamos el ingeniero, que él tiene experiencia de construir. Él ejecuta la parte de obra muchas gris, personas ¿no? así, bueno, hay clientes que nos han dicho, llegado, sí. nos han dicho que yo creo que usted me diseñe para que mi ingeniero me construya. Entonces, al final siento yo que hay ciertas cosas, muchas cosas, que por eso nosotros también nos apoyamos con partes de estructurales con ingenieros. Ajá. Tenemos un grupo de ingenieros que nos apoyamos con ellos porque hay ciertas cosas que nosotros no lo vamos a saber, ¿verdad? Para eso son otras partes que todos, si agarramos cada rama de la construcción va a ser un mundo, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros por eso abarcamos todo, pero siempre si hay partes que se tienen que... Sí, hay detrás de ustedes, digamos, un equipo de especialistas en cada área en el cual ustedes... se van a consultar y se va a aplicar de la mejor manera. Entonces, esa parte así es. Sí, entonces, digamos que una vez que ya se decidió de que el cliente va a trabajar con ustedes, lo único que se hace primero es el diseño. O sea, hay un costo por ese trabajo, ¿no? Y eso está en la decisión del cliente, me imagino, decidir si quiere construir con ustedes o no. Si quiere construir con ustedes, entonces vamos al siguiente paso, o van al siguiente paso, mejor dicho, donde ya es presentar la oferta, ¿no?, económica de cuánto le puede costar la ejecución del proyecto, ¿no? Bueno, por eso también nosotros al inicio preguntamos mucho presupuesto, porque tampoco no nos gusta diseñarle algo a un cliente que al final no lo va a poder hacer, solo porque me está contratando por diseño. No nos gusta esa parte, o sea, nos gusta ser sinceros, hablar con la verdad. Entonces, si él me dice, yo tengo tanto, entonces yo le digo, bueno, aproximadamente vamos a diseñarle una casa de tantos metros cuadrados y así es como vamos a empezar. Después hacemos un presupuesto detallado y ahí se ve realmente cuánto cuesta su casa. O sea, pero primero sí nos gusta saber el presupuesto, pero como le digo, no es diseñar por diseñar. Y que al final el cliente diga, bueno, pero los arquitectos me dijeron que yo podía hacer esta casa. Y que no... Y que al final vaya, y ya sea con su maestro, con su ingeniero o su persona de confianza, y le digan que no, ¿verdad? Que no cuadran los números. No cuadran los números. Entonces, sí, desde que vamos a diseñar, sí preguntamos el presupuesto. ¿Y qué tan predispuesta está la gente a decir ese valor? ¿No hay como un tipo de sugestión a decir, si yo le digo que tengo tanto, me lo va a hacer caro porque le estoy diciendo que ese es mi presupuesto, ¿no? ¿Qué tanto se percibe eso en el cliente? O sin ningún problema le dicen, mi propuesto son X cantidades. Sí, la verdad que no nos hemos encontrado así con alguien que nos quiera decir. Más nos hemos encontrado gente que quiere hacer un montón. Mucho. Con un poco presupuesto. Entonces ahí creo que nos toca ser a veces los malos de la película, ¿verdad? Correcto. Es la de abogado del diablo. Exactamente. O la realidad, perdón, que es que piensan que te es bastante
y en realidad es poco con lo que se puede hacer, porque ahí esa parte también que tengo tantos millones y con eso se puede hacer tanta parte de la casa y él piensa que se puede hacer hasta área social y todo. Ajá, y no alcanza, Y ¿no? no se alcanza. Sí, digamos que el costo de la construcción está bastante alto, ¿no? En temas de... ¿Qué creen ustedes que determina más el costo de la construcción? ¿Los materiales o la mano de obra? ¿Qué creen o cuál es el balance entre ellos? Pues la verdad que va con un poco de la mano, la verdad, porque si los materiales han subido Bastante. Sí. bastante, sube también toda la parte de la canasta básica. Sí. Y la verdad que las personas que hacen el proyecto, la verdad que yo siempre lo digo así, que sin esas personas no, el ingeniero, los que son el maestro, el personal, no se haría el No se proyecto. puede desarrollar un proyecto. Entonces ellos también tienen sus costos. Entonces, Claro. al final también va de la mano. Si sube los materiales, sube la canasta básica, ellos tienen que cobrar más. Entonces, sí sube un poco, es un poco de todo. Ya. Entonces, sí se aumenta. Y este personal con el que se trabaja en la construcción, ¿va? O sea, todo lo que involucra, ¿no? Que albañiles, que ayudantes, que pintores, que todo lo que involucra, ¿no? La construcción. Este personal regularmente, ¿cómo trabaja? ¿Por obra, por destajo, con un sueldo fijo al día, regularmente, o lo normal, o lo usualmente? ¿Cómo sería cómo se maneja esta parte de la construcción? Nosotros lo manejamos con la mano de obra por obra. Por obra. ¿Sabes? Por lo que se va haciendo, se va pagando. Ya, digamos, entonces, por actividades, si hay tantos metros de bloque pegado, pues eso se le va a pagar. Ya. Entonces uno hace el levantamiento de la planilla y ya eso es lo que se va aumentando. Antes, desde el inicio, ya se habla con él del proyecto, lo mira, miramos el presupuesto, se le hace todo el presupuesto con sus costos y ya, se le entrega y me dice, hagámoslo. Ya. Y ya si salen obras adicionales, pues ya eso también ya se tiene pactado de que hay unos precios. Ajá. ¿Y esos valores quién los pone? ¿El arquitecto, digamos, o el que dirige la obra, o el que hace el albañil o el maestro que hace el trabajo? ¿Quién pone esos valores? ¿O se negocia? ¿Qué se hace? Se negocian, sí, porque nosotros ponemos un precio, yo se lo mando, el mismo presupuesto lo mando con precios de mano de obra, y él me dice, mira, hagamos este ajuste acá, o este está bien, y así vamos. Ajá. Entonces, o lo platicamos, ya sea, o se lo mando por ahora la facilidad que está por las redes. Sí. Y si no, lo vemos presencial. Ajá. Y esa es la parte así. Siempre se trata de negociar. Ya. En la parte de ejecución de los proyectos, ¿cuáles creen que son los puntos más claves o más torales donde hay bastante conflicto o algo que les puede ocasionar algún tipo de atraso o de pérdida? ¿Qué creen que puede ser eso? ¿El personal, los materiales? ¿Qué creen que puede ser más complicado ya en la ejecución? La verdad que son los tiempos, en cuestión de que todo se haga con los tiempos, la programación. Si no se hace con la programación, se va perdiendo. Ya es pérdida ya es pérdida. ¿Para quién podría ser esa pérdida? ¿Para el arquitecto, para ustedes en su caso que están ejecutando el proyecto, o para el cliente? O al cliente ya se le dio un valor y ese no se toca y ustedes corren con todo el riesgo de la administración de esos recursos? Correcto. Tratamos de manejarlo así como llave en mano, que se dice, para que se haga un costo que ya es el que hay que terminar, y ahí si pasó algo, pues ahí es costo de uno. Ya si hay cosas extraordinarias, otras actividades que sí son, que no están de la mano de uno, por ejemplo, cualquier cosa, efectos naturales o algo, que sí tienen tienen que negociar con el cliente, pues. Entonces esa parte sí, y siempre se le dice, se deja en el contrato de esos puntos así puntuales, pero sí son incluso hasta, digámoslo, como puntos de pérdida en cuando hay como partes del proceso en que hay un personal que siempre hay partes que hay unos nuevos que vienen, siempre hay unas rotaciones, ¿va? Entonces uno ve la diferencia cuando es una persona que va un poco que no tiene la experiencia suficiente, que va haciendo la actividad mejor o más rápido y bien hecha, a otro que le está haciendo otra parte. Entonces es pérdida de material, tiempo, es todo, pues. Entonces esa parte uno tiene que también verla. O cuando entramos a la parte de proveedores. ¿Sí? También. O sea,
de parte de uno, tiene que haber como una planificación bien exacta. En cuanto a tiempos. En cuanto a tiempos, saber cumplir en terminar con esto para que pueda venir y luego entre el otro. Es una secuencia, ¿no? Sí, porque es una secuencia. Por ejemplo, ventanas. Sí. Vienen, instalan ventanas. Los benditos ventaneros. Sí, los benditos ventaneros. Y los carpinteros. Sí, entonces necesitamos cerrar una casa o cerrar el proyecto para poder entrar con muebles, con accesorios eléctricos, con accesorios sanitarios. Entonces, como todo va, o sea, todo va después de, o sea, llegamos en un punto en que todo va después de. Sí. Entonces, se atrasa uno, se atrasó todo. Toda la cadena, ¿no? Sí. Se atrasó todo. Sí. Y creo que en ese momento el que más sufre es el cliente. Porque ya uno dio una fecha, ya se está acercando a la fecha, entonces el que más sufre es el cliente, ya sea porque si es su casa, porque está alquilando y entonces ya tiene pactada una fecha que hasta ahí va a llegar, o porque tiene algún evento, nos ha pasado, que por el cumpleaños, que porque nacimiento nos pasó a nosotros, incluso bueno, no, era por su cumpleaños, es cierto. Nos pasó a nosotros también que queríamos tener nuestra casa, o sea... Ya. Y el de las ventanas no llegaba y ustedes ya queriendo... Y el de las ventanas no llegaba. Entonces sí, nosotros ya queriendo mudarnos, queriendo hacer cocinas y entonces sí, creo que en ese momento quien más la sufre es el cliente. Ya cuando son otras cosas de que... Correcto. De que se atrasó alguien o que lo hizo mal y que tiene que botarlo y volverlo a hacer y ya esas cosas. Ahí sufren ustedes. Sufrimos nosotros porque son costos que sufrimos nosotros y es tiempo también que sufrimos nosotros. Al final siempre ocurren hay imprevistos, ¿no? Siempre hay. Entonces uno deja un margen de tiempo. Y de dinero también para cubrir, digamos, esos imprevistos. Sí, correcto. Y siempre o se termina al tiempo o tratamos de dejarlo un poquito antes. Hoy siempre damos un poquito más de tiempo nosotros, porque si no, uno está siempre está en los atrasos. X o Y siempre hay. Entonces no... Y es que también nos estamos tratando de enfocar en eso, en no mentirle al cliente, en que el cliente quede satisfecho, en que el día del mañana nos encontremos a ese cliente y sea un amigo más, o que no solo sea un conocido, sino que no un se amigo cambie de más. calle para no encontrarnos. Que no se cambie de calle para no encontrarnos. O sea, queremos hacer eso. Entonces, mejor damos un tiempo un poco más prolongado, dándonos chances a nosotros también por cualquier imprevisto y así quedar bien. Y porque también hemos sido clientes, pues. Sí. Y sabemos lo que se quiere, sabemos que nos gusta que nos contesten, que nos gusta que nos digan si no va a venir ese día, pues entonces... ¿Qué día? ¿Qué día? Por favor. Sí, entonces, estoy riendo sus susceptibilidades, ¿verdad? Eso no lo ponga tampoco. Porque... No. Entonces, sí, o sea, estamos tratando de hacerlo así, pues. En realidad nosotros lo que queremos dar es una buena experiencia al cliente. El que disfrute el poder hacer su casa, porque incluso hemos encontrado clientes que dicen, no, yo construir definitivamente no. Es un dolor de cabeza. Porque han llevado malas experiencias. Porque han llevado malas experiencias o porque el hermano o porque el vecino ha llevado malas experiencias y lo han visto. Entonces dicen, no, qué dolor de cabeza, estar pendiente en que si me entregan, estar pendiente en que si me lo hicieron bien, que si no. Entonces no les gusta. Entonces nosotros queremos cambiar esa idea, pues tratar de cambiarla. Que sea una experiencia, no que todo sea una experiencia, el desarrollo de la obra. Que nuestro asesoramiento vaya desde el inicio. Por eso también creamos esta idea del estudio. Que incluso dentro de la construcción no se sientan solos, o sea, que vamos de la mano con el cliente para todo, para elegir todo, porque a veces hay clientes que dicen, no, yo no sé qué piso poner, no sé qué color poner, entonces, ok, aquí estamos nosotros, vamos, lo acompañamos, lo vemos, lo instalan. Tampoco que el cliente sufra el dolor de cabeza de que el proveedor no llegó, de que no me va a instalar, de que entonces me atraso aquí, me atraso allá, no lo tienen por qué vivir, no lo tienen por qué saber, o sea, llega un momento en que sí se nota, ¿verdad? Pero tratamos de que esa experiencia, incluso a veces hasta los atrasos, los sientan leves. ¿Por qué? Porque hemos dado un tiempo prudencial de imprevistos. Y que ven que aunque no se instaló cuando nosotros dijimos, pero hay tiempo. Sí, correcto. Entonces tratamos. O sea, gracias a Dios de momento hemos tenido buenas experiencias.
esperamos que siga así, porque como bien lo dice Virgilio, o sea, imprevistos siempre hay. Sí. Imprevistos siempre hay. Entonces, Y ese cronograma de actividades, ¿ustedes lo manejan como propio de su manera de trabajar o también se lo participan al cliente? Es decir, en la primera semana vamos a hacer excavaciones, en la semana 3 vamos a hacer desplantes, en la semana 8 vamos a poner techo, en la semana 15 vamos a poner carpintería. ¿Ese cronograma de actividades solo lo manejan ustedes o también se lo participan al cliente? fíjese que eso depende del cliente. Depende. Ajá. Porque hay cliente que sí se quiere involucrar Ajá. y otro cliente que no. No. Que le da igual, que no quiere saber nada. Ni siquiera llega a la obra. Ni nada. siquiera llega o Se llega termina. ya al Ajá, tiempo, o sea, sí. con tal que se termine, como Con tal que se dice, termine. no le interesa. Ajá. Entonces, sí, y nosotros también aprendemos a conocer al cliente, detectamos quién es ese cliente. Sí. Entonces, con quién es ese cliente, sí tratamos de ser más minuciosos, o sea, enviarle fotografías. Del avance y todo. O Ajá. cuando venga, llámeme y ahí estamos, nos gusta estar si el cliente va a la obra. Ajá. Entonces, dentro de lo que podemos, ¿verdad? Y nos gusta estar ahí por si tiene alguna duda, porque a veces pasa, a veces el cliente pues no sabe, entonces Sí. mira, hay una varilla mal puesta o algo y Sí. dice, ¿y eso por qué? Entonces, si Claro. estamos nosotros ahí, pues lo va a saber. Sí. ¿Por qué? Porque tiene una explicación o algo así. Entonces, depende del cliente. Por ejemplo, ahorita vamos a tener un cliente que no está en el país Sí. y dijo que no quería ver ni fotos. Ajá. Que él solo quería ver el resultado final. O sea, Sí. a mí no me estén mandando, dijo, fotos de los avances y de la tierra. Me voy a y- estresar. Nada, no me no, interesa. yo no me Me voy a interesa. estresar. Me voy a estresar. Y más que no estoy allá, entonces yo no quiero ver nada. Entonces, Quiero ver ya mi construcción quiero terminada. ver mi construcción terminada. Sí. Y va a venir periódicamente. Entonces, cuando vaya, ahí voy a ir a ver. Ajá. Pero él no quiere saber nada. Yo creo que son el tipo de cliente que todos quisiéramos tener, El ¿no? que todos soñamos. El que no va a llegar, el que no va a decir, el que no va a pedir. Pero sí, pero no son todos los que siempre salen así. Sí, claro, Son no, más hay- los detallistas que los Más, que no lo ¿verdad? son. Sí. Me imagino que es por cuando alguien se involucra más, de repente construir una casa para vivienda, para muchos no es el proyecto de nuestra vida, ¿no? Claro. De repente vamos a construir una casa en nuestra vida y queremos como que quede de la mejor manera, con los Claro. mejores materiales y de repente por eso nos involucramos con el proceso Claro. como para sentir o estar seguros de que todo se ha hecho bien, ¿no? Y es que ¿sabe qué es lo que pasa, Iron? Que esa parte también la entendemos. Porque dejando de lado que somos arquitectos, también somos personas que sueñan con una casa, Claro. que sueñan con tener su casa. Sí. Entonces, que sueñan con poner su casa bonita, con tener lo mejor en su casa. Sí. Entonces, también lo entendemos. Nos han tocado clientes que nos han dicho, bueno, yo no sé mucho de esto, entonces, pero mi papá o mi hermano o mi amigo, sí, ¿puede él asistir? Claro que sí. Sí. O sea, estamos abiertos a eso porque sabemos que es un sueño, sabemos que la gente no quiere que yo le ponga una varilla que no es legítima, sabemos que no quiere que le ponga un grifo que se va a arruinar Sí, claro. a los 3 Sí. días de estarlo usando Sí. o que va a tener un problema sanitario. O sea, lo entendemos. ¿Y hay algún tipo ustedes como empresa, tienen algún tipo de garantía una vez que entregan la obra? Le dicen al cliente, tienen X tiempo de garantía por cualquier desperfecto que haya quedado en la obra. Sí, tenemos. Sí, está en el contrato, siempre lo Siempre está plasmamos. estipulado. Y por actividades vamos dejando. La obra gris siempre es la que tiene más tiempo. Ya. Sí. Su zona de operación, digamos, bueno, están en la capital, ¿no? En Tegucigalpa. ¿Este es su zona de operación o también hacen o han desarrollado proyectos en fuera de la ciudad? Hemos estado aquí en Tegucigalpa y Valle de Ángeles, lo que más en parte de Valle de Ángeles, Santa Lucía, Ya. esa parte es lo que nos movemos más. Ajá. Pero no le tenemos miedo al éxito, entonces Sí. en cualquier lado. Cualquier parte del país. Exactamente, ahí vemos cómo le Sí. hacemos. Está bien. No, ha sido un gusto haber charlado con ustedes, muy amena la plática y esperamos que en un futuro volvamos a tener otra. Listo. ¿Verdad? Gracias. Con sus redes sociales para que los puedan buscar. Ok, nuestras redes sociales son BO-arquitectos- y también la parte de bienes raíces que es BO-bienes raíces-. Y nuestra página web estudiobohn.com.
Solo decir que al inicio Iron comentó solo el año en el que nos conocimos, pero no comentó cómo nos conocimos, y es que yo tuve la fortuna de trabajar en Ventanas de Honduras. Yo en esa etapa estaba como que salí de la parte de construcción, estaba trabajando en construcción, sí, y me inicié en la parte de ventas y en el mundo de las ventanas con Ventanas de Honduras, lo cual en ese momento pues agradecí mucho la oportunidad, y hoy por hoy también la agradezco porque, como hablábamos, o sea, de todo se aprende, de todas las experiencias se aprende, y entonces ahí es cuando me di cuenta de que también las ventanas pues es otro mundo, y es una experiencia que hoy por hoy me ayuda mucho. Me ayuda en el momento de diseñar, en el momento de decir, pues esta ventana aquí, pero la voy a hacer de tanto por tanto, o esta no la voy a poder así, porque el parámetro de los perfiles y no sé qué, y que la hoja no la puedo hacer más grande. Entonces, creo que de todas esas experiencias se aprenden, y pues agradecida también con Iron, y porque hemos seguido pues siempre estando en contacto, y ahora pues hasta me agreguen sus podcasts. Sí, creo que tenemos la misma filosofía a la hora de trabajar, no simplemente hacer el proyecto y ya, ¿no? Sino que se pueda entablar una relación, ¿no? Puede ser comercial o de amistad o lo que pueda surgir, ¿no? Y sí recuerdo yo en ese momento cuando usted empezó con nosotros que no tenía experiencia en ventas, y nosotros andábamos buscando a alguien que nos representara aquí en Tegucigalpa, porque como saben, pues yo estoy en San Pedro Sula y yo me encargo allá, pero aquí en Tegucigalpa no teníamos a alguien, y fue cuando entró Fabiola, y que también hizo una buena labor en la empresa. Que nos traicionó cuando se fue, pero muy satisfecho con su desempeño. Gracias, Iron. Si este tipo de contenido les gusta, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más videos como este.